Qué gusto tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones acerca de la necesidad de tener una vida plena y por qué es importante tratar de hacerlo con autenticidad. Yo creo que valdría la pena comenzar cuestionándonos si de verdad el futuro que tienen ustedes como estudiantes universitarios frente a ustedes es brillante y promisorio, o si como a veces cuando leemos las noticias nos da la impresión de que es un futuro deprimente, un futuro nebuloso. Esto es algo que vale la pena cuestionarse precisamente por el mundo en donde hay tanta información que tenemos frente a nosotros. Lo que es cierto es que el nuestro es un mundo que es cada vez más interdependiente, en donde necesariamente tenemos que descansar en el apoyo de los demás para lograr hacer cosas. Es un mundo que también es cada vez más intercomunicado. Justo esta transmisión en YouTube se puede observar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Y esto es algo que en una generación anterior era completamente impensable. Pero también es un mundo que es cada vez más turbulento, en donde hay cada vez más desencuentros de puntos de vista, opiniones diferentes y sobre todo una limitada tolerancia entre los individuos. Pero también vale la pena pensar que el mundo nuestro actual y el mundo futuro que tendrán frente a ustedes los estudiantes universitarios es un mundo cada vez más fascinante. Los descubrimientos que hoy la ciencia está teniendo apuntan hacia un mundo que va a ser cada vez más interesante, en donde valdría la pena precisamente hacer una diferencia como individuos. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para construir mi futuro? Tenemos dos alternativas. Una es simplemente sentarnos y esperar a que ese futuro llegue, o podemos hacer algo para ser nosotros quienes construyamos precisamente ese futuro. Decía Albert Einstein hace algunos años que no tiene caso preocuparse por el futuro, porque al final de cuentas, de todas maneras va a suceder. Bueno, yo creo que Albert Einstein tal vez lo que quería darnos a entender es que, en cierto sentido, cierto es que no hay que preocuparse del futuro, pero sí hay que ocuparse del futuro. Sí hay que pensar en que el futuro se tiene que construir, y el futuro se construye precisamente con las acciones que yo haga o deje de hacer el día de hoy. Y esta es la invitación que yo haría a los estudiantes universitarios, que piensen qué tenemos que hacer el día de hoy precisamente para construir ese futuro que queremos para nuestra vida. Yo les cuento mi testimonio personal. Cuando yo era estudiante de la preparatoria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la preparatoria número 3, un maestro en una ocasión me dijo, a ver, ¿por qué no escribes en un pequeño pedazo de papel de tu cuaderno qué es lo que quisieras hacer de tu vida? ¿Dónde te percibes a ti en los próximos años? Era en la clase de filosofía, yo recuerdo, y por eso el texto que voy a compartir con ustedes como que tiene un poquito acerca de esa reflexión. Y ustedes pueden observar en esta gráfica que efectivamente es un pedazo de papel de un cuaderno regular. Y en ese momento, cuando yo tenía 16 años, escribí esto. Y es un papel que se me quedó por ahí guardado y algún día lo rescaté y me dio mucho gusto observarlo. Porque al final de cuentas refleja lo que yo he tratado de hacer de mi vida. Decía yo entonces que mi ideal era llegar a ser un positivo agente de cambio, llegar a ser impulsado por una motivación trascendente, esto es, motivarme a mí, motivando a los demás. Y esto es algo que al final de cuentas he tratado de construir en mi vida, por supuesto que con grandes tumbos, con grandes descalabros, con grandes limitaciones, pero en la medida en que uno define ese horizonte y empieza a caminar hacia ese lugar, tarde o temprano, créanmelo, tarde o temprano van a llegar. Así que la historia mía es la historia de todos ustedes, es la historia de sus padres, es la historia de personas extraordinarias que han tratado de hacer de su vida una vida extraordinaria. Esta es mi boleta de calificaciones de la escuela preparatoria, en donde ustedes pueden observar en esta gráfica, pues que yo tenía también mis malas calificaciones, que tampoco era ese estudiante extraordinario que uno pudiera pensar. Era un estudiante común y corriente, como la mayoría de los estudiantes de las universidades del día de hoy. Y he tratado de hacer un esfuerzo en mi vida, y los invito a que lo hagan porque es una aventura fascinante, para tratar de hacer de esas experiencias ordinarias de su vida, experiencias que hagan
de ustedes, individuos que sienten que pueden hacer cosas diferentes. Así que la primera sugerencia que yo les diría es que tampoco se tomen las cosas tan en serio. Hay que vivir la vida y hay que disfrutarla y hay que tener también estos momentos de relajamiento y de acercamiento con los demás de manera informal. En fin, tampoco hay que tomarse la vida tan en serio, pero tampoco hay que tomarse la vida tan a la ligera. Hay cosas que sí tenemos que hacer y la función, por ejemplo, de un estudiante universitario, pues es eso precisamente, estudiar, y es empeñar el mejor de sus esfuerzos para tratar de dar esos pasos que permitan construir ese horizonte futuro que ustedes hayan querido establecer. Y vale la pena que piensen ustedes un poquito de el privilegio que representa ser un estudiante universitario. No sé si ustedes sabían, no sé si tú sabías, que hoy en México, de cada 10 jóvenes que están en edad de ir a la universidad, solamente 3 tienen el privilegio de ir a la misma. Hay 7 estudiantes, 7 jóvenes, que tuvieron el mismo derecho que quienes hoy están en las aulas universitarias, pero que por razones del destino, del origen, de condiciones socioeconómicas, desafortunadamente no están teniendo ese privilegio. Así que mientras un estudiante ocupa un asiento universitario, jamás debe olvidar que hay una buena cantidad de jóvenes que no pudieron tener ese privilegio y esa oportunidad. Y por lo mismo, tienes que emprender el mejor de tus esfuerzos para que seas el mejor estudiante en el mejor momento que te toca vivir. Y la pregunta es si se vale equivocarse. Y por supuesto que se vale equivocarse. Si yo les contara a ustedes todas las veces que me he equivocado en la vida, si yo les contara las ocasiones en las que ha habido derrotas grandes, hay ocasiones en que he perdido mi trabajo y que no me ha quedado otra alternativa más que, como dicen en el pueblo, seguir persiguiendo la chuleta, porque uno tiene que seguir buscando manera de reinventarse precisamente para tratar de salir adelante. Así que estén ustedes preparados para equivocarse durante los próximos años de su vida, porque al final de cuentas, inclusive de las equivocaciones, indudablemente que van a encontrar ustedes también lecciones valiosas. Así que, ¿qué les espera a ustedes para el futuro? Bueno, yo me atrevo a pensar que lo que les espera es, primero, que tienen que prepararse para cambiar de profesión. Si ustedes están pensando que lo que están estudiando el día de hoy va a ser aquello a lo que se van a dedicar el resto de su vida, es posible que no sea el caso. Yo les puedo decir, en mi caso personal, que yo estudié una carrera universitaria que no tiene nada que ver con las cosas a las que hoy me dedico. Hoy yo trabajo en los temas de la educación superior en diversas partes del mundo. Tengo el privilegio de visitar universidades en muchos lugares del mundo, pero cuando yo era estudiante universitario, yo pensé que iba a trabajar en un rancho produciendo jitomates, cosa que hice porque yo trabajé en la profesión de administración agropecuaria, pero conforme pasó la vida, en estas equivocaciones y búsquedas de ese horizonte, uno tarde o temprano va rehaciendo su propia vida profesional y llega uno a hacer cosas que probablemente nunca pensó que tendría que hacer. Y así que ustedes deberán estar preparados también para eso, para cambiar de profesión y para no pensar que al cambiar de profesión ustedes son unos fracasados, porque al final de cuentas la vida es esa combinación de experiencias y combinación de oportunidades que se van generando y que hacen que uno vaya construyendo y reconstruyendo su futuro constantemente. La otra realidad, creo yo, es que el mundo que los jóvenes van a vivir en los próximos años va a ser un mundo cada vez más complejo, pero también cada vez más divertido, cada vez más fascinante. También tendrán que pensar que el mundo va a ser cada vez más integrado globalmente y por lo tanto será un mundo con una realidad global, competitiva, multicultural, pero también, insisto, fascinante. Otra cuestión que me parece que es importante tomar en consideración es que no deben olvidarse de esos 7 jóvenes que por los 3 que están teniendo acceso a la educación superior no pudieron llegar.
Nunca deben olvidarse de aquellos que no tuvieron el privilegio que ustedes tuvieron, porque al final de cuentas ellos también merecen mejores condiciones de vida. Y la última situación que sugiero es que no se esperen, porque el tren ya partió y ustedes tienen que empezar a correr o correr más rápido para que no los deje. Y entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Bueno, la verdad es que yo no tengo absolutamente ninguna solución. Pero lo que sí creo que vale la pena es hacer, y hay que hacer las cosas reconociendo las realidades. Hay que vernos un poquito en el espejo y tratar de ver aquellas cosas que no están funcionando y tratar en esta construcción de futuro precisamente de ir corrigiéndolo para que las cosas puedan mejorar. Lo que sí no podemos darnos es el lujo de ejercer el arte de la ambigüedad, que es continuar haciendo las cosas como siempre, pero esperando diferentes resultados. No vaya a ser que el resultado sea ese tren que viene y que nos va a arrollar. Así que tenemos que tratar de hacer algo. No se vale simplemente cruzarse de brazos y esperar que las cosas se den por sí mismas. Vale la pena verse en el espejo y vale la pena ver cómo nos queremos observar. En ocasiones, a veces, un poquito como que pretendemos ver una realidad que realmente no existe. Entonces vale la pena ser honestos en reconocer aquellas cosas que no están funcionando y también celebrar aquellas cosas que sí están funcionando. No hay una fórmula mágica. Lo que puede ser que funcione en un caso, como aquí se observa, pues pudiera ser que no necesariamente sea la mejor solución en otros casos. Así que tampoco se vale pensar que hay fórmulas secretas para resolver las cosas. Pero sí creo que al construir su futuro, más que esperar a que éste se presente, al construir su futuro, habrá cosas que probablemente la experiencia nos ayude a pensar que pudieran tener alguna utilidad. La primera de ellas es una invitación a que ustedes definan un horizonte relevante de tiempo, que traten de pensar de aquí a cuántos años, cómo se ven ustedes, qué es lo que piensan de ustedes dentro de 15 o de 20 años, dónde les gustaría estar y consecuentemente definan metas y también planeen los pasos precisamente para llegar poco a poco a ese camino. También hay que analizar qué es lo que hizo que una persona llegara a donde se encuentra en este momento. ¿Cuáles fueron los eventos, las actividades, las acciones que ustedes hicieron o dejaron hacer que hacen que hoy se encuentren donde ustedes están? ¿Qué es lo que permitió, por ejemplo, que ustedes sean uno de los 3 estudiantes que sí pudieron ir a la universidad contra aquellos 7 que no pudieron ir a la universidad? ¿Hubo algo que hicieron o dejaron de hacer que les permitió que hoy llegaran a donde están? Bueno, esta misma trayectoria les ayuda a pensar dónde quieren verse en los próximos años. También, por supuesto, que hay que establecer logros parciales. ¿Cuáles son estas pequeñas conquistas que hay que tener precisamente para llegar a la meta final? Hay que medir los resultados. ¿Por qué? Porque precisamente en muchas ocasiones, al equivocarnos, vemos que hubo algo que no funcionó y es esta capacidad de reinventarnos lo que nos permite precisamente, al final de cuentas, prepararnos para cambiar el rumbo si es que el rumbo no nos está llevando por el camino adecuado. Yo les quiero compartir algunas lecciones que aprendí desde que yo era niño y las quiero compartir un poquito usando los términos que son propios en el pueblo, en mi pueblo, en Ojuelos de Jalisco. Algunos de ustedes tal vez seguramente los han de conocer. Yo recuerdo que mis padres me decían siempre, ponte trucha, ponte alerta, tienes que estar siempre precisamente al tanto de las cosas. Aprende a respetar para que también a ti te respeten. Otra lección era que se vale soñar, se vale pensar que uno puede lograr cosas en la vida, se vale aspirar a tener mejores condiciones, a tener mejores oportunidades. Otra lección que yo aprendí era que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Hay que hacer las cosas simplemente por el gusto de saber contribuir a los demás. Decían los viejos en el pueblo, hay que aprender a caerse, pero a caerse para arriba. Si uno se va a caer, hay que tratar de sacar lo mejor
de esa caída precisamente para tratar de capitalizarlo mejor. Tampoco se vale dar marcha atrás, arrajarse a su tierra, dicen en el pueblo. La altura se mide de la cabeza al cielo. Hay que pensar en los que no tuvieron tus privilegios. Nunca te olvides de dónde vienes, nunca te olvides de tus raíces. Y la última lección, educación, educación y más educación. Hay que aprender a seguir aprendiendo el resto de tu vida. Y finalmente yo los invito a que ustedes piensen, ¿cuándo habrá que hacer esto? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿En un mes? ¿El día que termine mi carrera? No, lo tienes que empezar a hacer ahora mismo. El futuro no se adivina, el futuro no se extrapola, el futuro se construye. Lo que hoy hagas o dejes de hacer es lo que va a permitir que el día de mañana seas esa aspiración que tú definiste que querías ser en los próximos años. Concluyo simplemente invitándolos a que ustedes piensen que se vale vivir una vida plena y que se puede vivir una vida plena. Yo lo he podido observar en mi propia vida, con mi propia familia. Es una vida ordinaria, pero al mismo tiempo también una vida extraordinaria. Y yo estoy seguro que tú también lo puedes hacer. Puedes hacerlo construyendo tu futuro a partir del día de hoy. Muchas gracias.